Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Supongo que a estas alturas todos conocen a un grupo de K-pop. Bueno, yo diría a el grupo de K-pop, BTS. Hace unos años le hicieron una entrevista a uno de sus integrantes. No estoy seguro si este grupo sigue activo todavía. Pero bueno, a quien me refiero es a que se conoce como RM, The Rap Monster. En esta entrevista, pues, ya saben, la clásica entrevista a este tipo de celebridades, ¿no? Les preguntan sobre sus expectativas, sobre su carrera. Pero una pregunta que se hace mucho es sobre sus orígenes. Y digamos, ¿qué es lo que hacían antes de hacerse famosos o de iniciar su carrera? En este caso, dentro de BTS. Aquí no sé qué tan cierto sea, o es de esos tipos de mitos que se fabrican a sí mismos, estas celebridades. Pero bueno, el chiste es que este RM dice que antes de debutar en su carrera como, pues sí, como cantante de K-pop, él le gustaba leer y pues leía mucho. Supongo que tenía tiempo libre. Entonces, pues claro, era una entrevista, digamos, ligera. No se iban a meter en cuestiones de crítica literaria, ni mucho menos, ¿no? Pero pues le preguntaron, así como para llevar la conversación, pues, qué tipo de libros le gustaban, cuáles eran sus libros favoritos o qué libros le podía recomendar a los seguidores. Y uno de los libros que mencionó, y a mí aquí me da la impresión de que, digamos, que su narcisismo es tanto de este sujeto, de RM, que uno de los libros que mencionó, a mí puede que lo haya elegido precisamente porque el autor de ese libro tiene sus mismas iniciales, RM. Entonces me refiero al Ryu Murakami, al escritor japonés. Y el libro en cuestión que le había gustado a RM de BTS es precisamente el libro con el que debutó Ryu Murakami cuando todavía era estudiante de universidad. Este libro se llama Azul casi transparente. Siempre me confunde el título con una canción de Santa Sabina, Azul casi morado. No sé si tenga nada que ver. Quién sabe si Santa Sabina, alguno de sus integrantes haya leído a Murakami. Pero bueno, independientemente de eso, este libro de Murakami ganó el premio Kutagawa después de su publicación en una revista literaria importante, cuando se publicó en Gunso. Y aquí la cuestión es que cuando le preguntaron a RM por qué le había gustado ese libro, y aquí fíjense por qué aquí empieza la polémica con este tipo de con estas declaraciones que dio RM, es que dijo que al leer este libro había sentido cierto placer, que le había provocado cierto placer haber leído Azul casi transparente de Murakami. De Ryu Murakami, perdón que siempre haga esta aclaración, pero bueno, ya saben que si hablamos de Murakami no se le viene a la cabeza el otro, ¿no? Pero bueno, y aquí más que lo que dijo, es cómo lo dijo. Si ven las imágenes de la entrevista, se puede ver que cuando lo dice como con una risa, así como diciendo me siento mal de que me haya gustado, o sea, como una especie de gusto culposo.
ese placer que sintió, digamos que es una especie de placer algo prohibido, ¿no? Entonces lo dice así como, sentí cierto placer y se ve así como algo apenado, como algo, entonces un poco culpable de que ese libro le haya causado placer. Y claro, de la manera que lo dice, se entiende. Y claro, para los que hayan leído este libro, Azul casi transparente, se entiende que este placer al que se refiere RM, que le ocasionó haber leído ese libro, pues es un placer sexual. Y aquí la polémica viene precisamente por el tema que toca este libro de Azul casi transparente. Este libro se publicó en los 70s. Vamos en el margen de ciertas revoluciones sociales que ocurrieron a finales de los 60s, el movimiento hippie que también llegó a Japón alrededor de esa época, una influencia importante americana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando este RM, este artista de uno de los más grandes grupos de K-pop, de BTS, dice que le gustó un libro en el que se habla de sexo, en el que se habla de drogas, en el que se habla de alcoholismo, de personas que se dedican, pues sí, prácticamente a, digamos que podría ser catalogados como unos parias de la sociedad, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que yo creo el promedio de los fans de este tipo de grupos pues son chavitas, no sé, probablemente menores de edad. Supongo que cuando hicieron una entrevista, ni siquiera el entrevistador había leído Azul casi transparente de Murakami. Pero bueno, cuando lo dijo este güey, pues obviamente es un integrante de BTS. Supongo que se armó un gran desmadre. Todos fueron a leer ese libro, pues querían ver por qué le había interesado tanto, ¿no? Y claro, los fans de estos grupos de K-pop siempre están como muy al tiro, muy ansiosos de defender a sus ídolos. Y esta vez de lo que tuvieron que defender a este RM después de las declaraciones, pues se fueron de las acusaciones de algo que es algo extraño, porque solo es una escena que ocurre en este libro de Azul que es transparente, que es de racismo, pero de racismo en su modalidad de fetichismo, de un fetichismo racial. Como les decía, en este libro de Azul casi transparente se relatan muchas escenas de sexo, muchas escenas, inclusive casi como orgías, se llevan a cabo entre estos chavos. Japoneses en los 70s. Y aquí la cuestión de por qué entra en juego las cuestiones raciales es porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues se establecieron algunas bases militares estadounidenses en Japón. Una de las más grandes está en Okinawa, pero también están, digamos, en varias áreas de Japón. Entonces, en ese entonces, no sé si sigue existiendo actualmente, pero en Kanagawa, que está pegado a Tokio, había una base militar. Entonces el libro habla precisamente de la vida de unos jóvenes, digamos que viven una vida desenfrenada cerca de esta base militar, y cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan, digamos, con los soldados estadounidenses, dentro de los cuales pues, había algunos que eran afrodescendientes, ¿no? De raza negra. Aquí la cuestión es que actualmente creo que sería muy difícil escribir un libro de esta manera, no digamos tratando esos temas, pero la manera en que Ryu Murakami relataba ciertos pasajes
en este libro ahorita pasarían por vil y vulgar racismo, ¿no? O sea, imagínense, en las escenas hay una parte en la que un japonés, uno de los protagonistas, está teniendo sexo con una mujer negra, una mujer afrodescendiente. O sea, y se avienta así, les digo, o sea, frases que, o sea, ahorita nos suenan francamente racistas, ¿no? O sea, cuando esta chica empieza a gritar, empieza a gemir, o sea, este güey dice, no, se aventaba unos gritos estilo de, como si fuera Tarzán, se imaginaba como si fuera esta Tarzán en la selva, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda, no? Está sacada, está como si fuera una persona negra sacada directamente de la selva, ¿no? Dice, su saliva me sabía como si fuera un brebaje de los que los negros en Jamaica preparan con sangre y con la grasa de los animales. O sea, así como si fuera una negra sacada de la tribu, ¿no? O sea, dice, su piel era como si fuera un trozo de madera de ébano aceitado, o sea, dentro de un ritual. O sea, se inventan unas cosas así súper refumadas. Y pues sí, cuando esta chava, digamos que estaban teniendo sexo, dice, sus gemidos parecían cantos, como de una especie de, como si estuviera haciendo una especie de hechizo, ¿no? En un ritual. O sea, se avienta una cuestión así súper. ¿Saben qué me recordó? Estas escenas de... No sé si conocen al dibujante Robert Crumb. Robert Crumb también en sus cómics retrata a estas personas afrodescendientes como si fueran sacadas directamente de la selva. Así Murakami relata estas escenas con personas afrodescendientes. Pues sí, prácticamente, o sea, es francamente racistas. Claro, en ese momento, cuando se publicó en los 70s, se hizo muy famoso en Japón. Pero si hoy en día, digamos que Japón, la proporción de personas extranjeras viviendo en Japón es muy baja, te imaginas en los 70s. O sea, es una sociedad un tanto cerrada, un tanto homogénea. Entonces, digamos que hablar mal o hablar de esta manera de los extranjeros, del otro, digamos que no levanta tanta incomodidad en una sociedad, digamos, tan homogénea como es la japonesa. Pero a partir de que hace algunos años se hizo esa entrevista a o sea, fíjense, o sea, todas las, o sea, por algo tan absurdo como una entrevista que se le hizo a un integrante de BTS, pues salió a la polémica otra vez este libro de Murakami, después de casi 50 años de publicarse. Sí, Murakami ahorita ya tiene, no sé, ya está pegando a los 70 años, yo creo. Pero sí, o sea, se relatan. Y este es un ejemplo, o sea, la cuestión aquí es que los protagonistas, pues, no sé si hasta intencionadamente han sido retratados así. No sé si haya sido... El problema aquí también es que muchos de sus libros son escritos, digamos, en primera persona. Tienen muchos pasajes que se podrían interpretar como autobiográficos, a pesar de que el nombre de los protagonistas no es el nombre de Ryu Murakami. Sí se puede interpretar como que son autobiográficos, ¿no? O sea, muchos pasajes probablemente hayan sido vividos en primera persona por el autor. Entonces, por lo tanto, todo lo que expresan estos protagonistas son como un portavoz de las ideas de Ryu Murakami. Entonces, no sé si en ese entonces, en los 70, les digo, con esa sociedad tan homogénea, pues sí se veía a los extranjeros. Y les digo, se habla de los extranjeros de una manera muy despectiva. O sea, se tacha este libro de xenófobo, de racista, particularmente, como les decía, con las personas de afrodescendientes. Pero no nada más eso. O sea, este es el caso del libro de Azul casi transparente, que es, digamos, de los más célebres de Murakami. Pero, por ejemplo, hay otro que se llama In the Miso Soup. En este In the Miso Soup es prácticamente la temática de muchas de estas novelas iniciales
de Murakami, pues sí hablan de la juventud, digamos un poco sin un futuro, sin una juventud, sin, pues sí, desesperanzada, una juventud apática, deprimida, violenta. Entonces te habla de una faceta de Japón que probablemente muchos otros autores no retratan, que no es una cara que Japón dé hacia el extranjero. Entonces nos habla del mundo del entretenimiento para adultos, de la prostitución, de las drogas, del aislamiento social, de las enfermedades mentales, ya digamos, de toda esta cara oculta de Japón, de la decadencia de la sociedad japonesa a partir, digamos, de que fue desarraigada de sus tradiciones con toda esta influencia americana después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, una juventud, digamos, sin, pues sí, sin, fíjense, aquí ahorita que se estaba diciendo de la juventud japonesa, a mí me parece que este tipo de libros digamos, de esta primera etapa de Ryu Murakami, también viéndolo desde otra perspectiva, probablemente no nos retrate o no sea específico de la juventud japonesa. Creo que decir que retrata fielmente la juventud japonesa sería algo probablemente correcto. Pero a lo que me refiero es que tal vez no sea la juventud japonesa específicamente, sino simplemente es la juventud en general. Por ejemplo, si se lee este libro y se compara con El Camino de Kerouac, con, no sé, Sexus de Henry Miller, con los libros de Bukowski, con, pues, toda esta cuestión de beatnik, con lo que vino después con los hippies, por ejemplo, El miedo a Asco en Las Vegas, en Transpotting, todas estas cuestiones de los adolescentes, digamos, deprimidos, clavados en las drogas, en el sexo. Todos estos tienen algo en común. Tienen, digamos, nos hablan de un fenómeno común que le ocurre en la juventud y que no es privativo de una nacionalidad, no es privativo de una zona geográfica. Entonces decir que retrata la sociedad japonesa, pues sí, en parte sí. Probablemente tenga sus ciertas particularidades, como les digo en este caso, de una juventud xenófoba, una juventud racista, una juventud un tanto ensimismada, una juventud solitaria. Por ejemplo, en el caso que les decía en otro libro que tienen, de Miso Soup, aquí no es una cuestión racista, no habla de un extranjero, digamos, afrodescendiente. Aquí el extranjero que ponen es un extranjero blanco. Pero aquí la cuestión es que cuando meten un extranjero en una sociedad, digamos, tan homogénea, al despojarlo de su contexto, todos sus defectos se convierten automáticamente en, pues digamos que se potencian esos defectos y se convierten automáticamente en, digamos, los principales componentes del carácter de esta persona, sus principales características. A lo que me refiero es que tenemos a este extranjero, no sé, llamémosle Jack, ¿no? Creo que este Miso Soup se llama así, de hecho, Jack Johnson, algo así, un nombre típico gringo, ¿no? Pero pues están los otros personajes que son todos japoneses. Digo, mete a este extranjero dentro de una sociedad muy homogénea. Entonces, estos japoneses todos viven en un contexto, en una sociedad japonesa decadente, en el que mejor vienen de hogares destruidos, que vienen de familias deprimidas. Y pues sí,
O sea, estos japoneses, digamos que tienen un contexto que podría explicar su comportamiento y que hasta cierto punto los justifica. Entonces, todas las malas acciones que tomen, si las chicas se deciden dedicarse a la prostitución, si estos güeyes se tiran a las adicciones, al alcoholismo, al sexo desenfrenado, a la violencia, les digo, hasta cierto punto se trata de justificar, se puede entender en el contexto en el que viven, ¿no? Pero en el momento en que entra un extranjero ahí, no hay nada que lo justifique. O sea, entonces se vuelve un personaje totalmente grotesco. Y es lo que hace que choca mucho leerlo si no eres japonés. Si no eres japonés y lees este tipo de novelas, te saca mucho de onda. Porque a pesar de que, bueno, yo no soy gringo, yo no soy estadounidense, no puedo evitar hasta cierto punto, digamos, identificarme con este extranjero que retratan en los libros, particularmente estos de Murakami. Sí, fíjense en los escenarios en los que los ponen, ¿no? O sea, en The Miso Soup, el personaje principal, digamos que es un chulo, se dedica a, digamos que es un chulo especializado en atender extranjeros. Entonces lo que se dedica es guiar a los extranjeros, digamos, en el entretenimiento para adultos. Los conecta con pues, dónde pueden tener drogas, dónde pueden conseguir prostitutas, ¿no? Pues llega este güey gringo que, o sea, dentro de la dinámica de pues todos estos, el grupo de los otros protagonistas japoneses, digamos que se pueden entender entre ellos y tienen una clara aversión a este extranjero, a pesar de que es su cliente, ¿no? Bueno, aquí también ya se la jala en la trama, ¿no? Es una especie de thriller en el cual resulta que este güey es como una especie de psicópata. Y pues sí, el personaje japonés que está atendiendo a este gringo se ve, digamos, inmiscuido en todos los crímenes que comete este güey, ¿no? O sea, ya después se descarrila, digamos, totalmente la trama. O sea, se sale ya. Es algo, digamos, puramente dentro del ámbito de la ficción, dentro del ámbito, digamos, del thriller, de la novela. Pero, o sea, si te ves tú las críticas, principalmente de extranjeros, pues te van a decir, oye, este güey es súper xenófobo, racista. O sea, retrata a este extranjero como si fuera lo peor. Y a pesar de que los otros güeyes también, o sea, son prostitutas, son alcohólicos, son drogadictos, pero hasta cierto punto se ven, digamos, redimidos o justificados por su entorno. Por ejemplo, en el caso de esta serie coreana, El juego del calamar, o sea, pues todos los que participaban en esa madre pues eran criminales, ¿no? Eran criminales o eran güeyes endeudados, personas viciosas, por lo menos en el juego. O sea, de alguna u otra manera estaban involucrados. Digamos, iban malos pasos, ¿no? Pero al estar dentro de su contexto, al estar dentro de Corea, desarrollarse en su ambiente, pues todos tenían una justificación para estar ahí. Todos tenían una justificación para hacer lo que hacían, ¿no? Para apostar, para no pagar sus deudas, para robar. Excepto pues estos degenerados que llegaron, los extranjeros que llegaron ahí a ver en los capítulos finales, ¿no? Que pues, la mayoría parecían gringos o europeos, o sea, eran caucásicos todos. Entonces imagínense algo así parecido. Yo creo que es el caso totalmente contrario cuando se hace una novela en la que se mete un personaje, por ejemplo, japonés. O sea, imagínense, yo escribo una novela en la cual conozco a una japonesa
y mientras tengo sexo con ese japonés empiezo a decir, me recordaba el olor a cerezo de las geishas de la época del Japón feudal. O sea, una mega jalada, ¿no? Pues sí, sería algo obviamente racista, ¿no? Exactamente el mismo tipo de cosas, de frases que pone Murakami en sus libros. Pero bueno, estamos hablando de algo de hace 50 años, ¿no? Fíjense, lo curioso es que Murakami, Ryu Murakami, en sus años ya provectos, escribió unos libros que nada que ver. Escribió una especie de enciclopedia que se llama Jiu Sansai Haroak, como agencia de trabajo para niños de 13 años. Es una especie de enciclopedia para que los niños encuentren su vocación. Entonces, es una serie de ensayos, por ejemplo. ¿De qué trata ser ilustrador? ¿Cómo es la vida de un ilustrador? ¿Cómo es la vida de un abogado, de un doctor? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué tipo de interés? O sea, nada que ver. O sea, ya es como si lo hubiera escrito, o sea, con puros fines moralistas, con fines didácticos. O sea, es algo muy raro que lo haya escrito Ryu Murakami, este tipo de libros. Luego tiene otro que se llama Goji Gosai Kara Haro Life, como, pues es casi como bienvenida a la vida después de los 55. Es como una guía para que los viejos no se sientan deprimidos, como decir, los 50 son los nuevos 20, ¿no? Y pues sí habla de cómo disfrutar de la tercera edad. O sea, saca mucho de onda que el escritor de Azul Casi Transparente saque una guía de cómo disfrutar de tus años dorados, ¿no? Por lo menos nosotros, creo que Hiro Murakami, su equivalente en México, que escribía así al principio libros muy parecidos, sería José Agustín. El libro de Se está haciendo tarde, Final en Laguna, es muy parecido al Azul Casi Transparente. La temática es casi, no sé cuál se ha escrito primero, pero digamos que es casi intercambiable. Pero hasta eso, digamos que José Agustín se mantuvo en su onda de chavorruco, ya ha entrado en años y sigue escribiendo libros con esta temática. Pero pues chéquenlo, lean Azul Casi Transparente, The Miso Soup, Coin Locker Baby, The Coin Locker Babies, ¿cómo se llama? 69. Y bueno, a lo mejor si tienen interés estas enciclopedias para niños con fines vocacionales. A ver qué les parece. Si les suena tan racista y tan xenófobo como a otras personas. Es interesante este otro Murakami. Vale la pena echarle un ojo. Si luego me cuentan qué onda, ¿sale? Cuídense, nos vemos. Bye.